se estableció firmas válidas 691.364 y firmas no válidas 338.098. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene la incorporación del partido político Podemos Perú en la investigación preparatoria que involucra a su fundador, el congresista José Luna Gálvez, y otros miembros. Esto se debe a las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de esta agrupación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Permítame hacer una pequeña presentación solamente por ese tiempo que me está concediendo. Gracias. Sí, señor juez, el Ministerio Público efectivamente ha requerido la incorporación de la persona jurídica de Podemos por el Progreso del Perú, hoy denominado Podemos Perú, con RUT 2060-310-8079. Señor juez, las circunstancias por las cuales pedimos la incorporación es conforme a continuación. Daré unos breves argumentos dado el tiempo que se me estaba concediendo. Entonces, con disposición 64 se hizo algunas precisiones a los hechos, las mismas que contienen o consisten en lo siguiente. Deslizaré las partes principales, señor juez. Luego que fracasara la alianza Unión por el Perú y Solidaridad Nacional el 29 de marzo del 2016, pues ante el retiro de la candidatura de Luna Gálvez, es que se busca el apoyo de crear un nuevo partido político, pero para crear un nuevo partido político se requería la presencia de una persona con experiencia en temas de inscripción del partido. Para ello tenemos pues a José Luis Cabaza Roncaya, que había ocupado en los años de 1990 al año 2000 en la gerencia de gestión electoral de la OMPE. Y asimismo también se requería contar con una promotora. Para ello pues se encargó este trabajo, Luna Gálvez encargó este trabajo a Sandra Maritza Salas Rodríguez, quien se encargó la compra de kit electoral el 25 de abril del 2016 para iniciar el proceso de inscripción del partido político, a quien pues se le expidió el kit electoral, en la cual establecía entre una de las instrucciones, pues se establecía cuando se le entregó el formato de lista de adherentes, es que no se inscribirá nombre ni dato falso bajo esa condición. Señor juez, luego de la inscripción mejor dicho, de la adquisición del kit electoral, recordemos que el 27 de febrero del 2017, Adolfo Carlos Magno Castillo Mesa fue designado jefe de OMPE, candidato pues respaldado o promovido por la presunta organización criminal. Señor juez, el 17 de abril del 2017, ojo, un mes después de que ya tenemos al jefe de OMPE, José Luna Gálvez funda el partido político Podemos por el Progreso del Perú, en la cual pues se designa como personeros legales a Luis Alejandro Navarrete Santillán y a Sandra Maritza Salas Rodríguez. Estas personas se encargaron en su condición de personeros legales el 18 de septiembre del 2017 de presentar formalmente la inscripción del partido político de Podemos por el Progreso del Perú, en la cual pues había una serie de documentaciones conforme lo exigía la normativa de ese momento, el texto ordenado del reglamento del registro de organizaciones. Por ejemplo, es que asumían responsabilidad solidariamente de la información que se consignaba en ella con los fundadores y directivos que suscriben el acta de fundación. Es así, señor juez. Luego de presentado la documentación, se advierte al interior una vez la documentación llegada a la OMPE, de alguna manera el interés de los funcionarios de poder avanzar con el proceso de inscripción. Por ejemplo, señor juez, podemos advertir, por ejemplo, solo una situación, por ejemplo, que podemos advertir todos los acontecimientos que sucede el día 27, este proceso de avanzar con el proceso de inscripción. Por ejemplo, el día 27 de septiembre del 2017, pues a una solicitud verbal de una funcionaria de la OMPE, Jorlan Arenas, que también es otro funcionario, emite pues sobre la cantidad del personal que cuenta su área para hacer la revisión de la documentación que se estaba presentando por el partido.
Ese mismo día, señor juez, sin que haya algún requerimiento para más colaboradores, Laura Silva, en su condición de funcionaria, en su calidad de subgerente, requiere al gerente general, perdón, requiere al secretario general el apoyo de más colaboradores para que puedan revisar esta documentación. El mismo 27, señor juez, esta funcionaria que había solicitado, pues, que sin que haya requerimiento alguno, el apoyo de más personal para la revisión de esta documentación, se reúne con Sandra Maritza Salas y Navarrete Santillán. Ese mismo día, señor juez, el secretario general al gerente de gestión electoral le envía la documentación para que se le brinde apoyo, y efectivamente se da el apoyo y en este proceso, por ejemplo, en la cual advertimos una serie de situaciones que no voy a detenerme, pero lo que se ha advertido, principalmente la inobservancia por parte de los funcionarios, son dos aspectos relevantes. Es que el artículo 7 del reglamento de verificación de firmas de listas de adherentes para la inscripción de la organización política, en el momento de la presentación, señor juez, la documentación que se presenten es que no debían contener registros en blanco, es decir, deben encontrarse anulados. La consecuencia que generaba esta situación, conforme al artículo 32, porque es casi normativo, el reglamento de organizaciones políticas establecía, pues, en caso de que se observe esta situación, tiene que devolverse al Jurado Nacional de Elecciones. Estos aspectos de los espacios en blanco, señor juez, en la tramitación se ha advertido, pero sin embargo nunca se ha devuelto esta documentación al Jurado Nacional de Elecciones. Por eso era esa necesidad de poder avanzar para el proceso de inscripción. Señor juez, ya este detalle ya he detallado. En todo caso voy a continuar principalmente en este segundo lote de firmas. Lo que se advierte es que dos peritos dactiloscópicos, señor juez, hicieron una visión conjunta solo en 4 días de más de 1 millón de firmas. Y de esta visualización conjunta ellos emiten un informe el 24/2016, los peritos, en la cual solamente se detecta 4 listas de adherentes con indicios razonables de que tendrían características comunes de que vendría esas firmas de un mismo puño gráfico. Continuamos. Es así, señor juez, en esta primera revisión se emite un informe y de las firmas, de la cantidad de firmas procesadas, que es de 1.129.677, se estableció firmas válidas, 691.364, y firmas no válidas, 338.098, cuando la cantidad, conforme a la normativa, se requería contar con 733.716 firmas. Ante esta situación, señor juez, continuamos ya. El día 14 de diciembre, Sandra Salas y Luis Navarrete entregan una diferencial para poder completar la cantidad requerida. Esto es 13.846 planillones con la misma que contenían, pues, 126.000 firmas de adherentes. En esta situación, señor juez, por ejemplo, el día 14 de diciembre se presenta, y el día 15, cuando el funcionario encargado de recibir advierte, pues, que había espacios en blanco en estos registros, pues lo que se ha hecho es, fuera del horario laboral, permitirse al personero o representante del partido ingresar a la OMPE para que pusieran sus sellos de anulados. Por ejemplo, continuamos. Señor juez, una vez lo que se advierte en concreto, por ejemplo, en este segundo lote, es un detalle que en el siguiente cuadro voy a narrarlo, la misma que se materializa con este informe 1942-2017 emitido por el área correspondiente, es que de esa cantidad de planillones, señor juez, en el conforme podemos ver del cuadro, se ha procesado, es decir, se ha verificado en total como firmas válidas 42.355, y firmas no válidas 800.225, y firmas no verificadas 57.568. De esta situación, señor juez, podemos advertir que en solo 6 horas y media, con 14 estaciones de trabajo, es decir, 14 personas, han procesado 3.615 firmas en promedio cada persona.
Pero recordemos, la primera verificación, tomando la cantidad y los tiempos que se ha advertido, ha sido el promedio, señor juez, 2.200 firmas por persona. Pero en esta segunda oportunidad lo que se advierte es que incluso es 1.000 firmas más en menos tiempo. Señor juez, el día 18 se hace toda esta verificación de firmas, la verificación electrónica, y el mismo 18 Obregón Mancilla es el mismo 18, señor juez, Obregón Mancilla emite ya la constancia de verificación de listas de adherentes, en la cual pues da ya de que se ha alcanzado la cantidad mínima de firmas. Entonces la consecuencia que va a venir luego de esta constancia que lo emite Fernando Obregón Mancilla como gerente de gestión electoral. Bien. Lo que se ve es que se ha alcanzado la cantidad de firmas. La cantidad de firmas requeridas, señor juez, era conforme a la normativa 733.716. Y las firmas que se han verificado es 733.019. Es decir, 4 firmas más de lo requerido. Pero ¿qué es lo que va a suceder, señor juez, a continuación? Esto efectivamente conforme la ley 28094, modificada por el artículo 2 de la ley 30.414, vigente en el momento, establecía pues que la relación de adherentes no debe ser no menor del 4% de los ciudadanos que sufragaron las últimas elecciones. En este mismo sentido también establece el reglamento del registro de organizaciones políticas. Lo que equivale o lo que representa este 4% es 73.716 de firmas válidas debe contener para la inscripción de un partido político. Sobre este proceso, señor, debemos advertir que mediante resolución 57-2018 DNR-ROP/ del Jurado Nacional de Elecciones, cuando resuelve la inscripción de la organización política Podemos por el Progreso del Perú, en sus considerandos efectivamente se señala de que se ha cumplido con el 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones, y asimismo con las comunicaciones pues dadas por la OMPE, donde indican que se han validado un total de 733.719 de firmas válidas, cuando lo que se requería era, lo que establecía la propia ley en lo mismo, considerando de la resolución que dice pues 733.716 firmas válidas, es decir, cuatro firmas más de las requeridas. Sobre este ámbito, señor juez, debemos señalar, además de las listas de adherentes que ha presentado Sandra Salas Rodríguez y Luis Navarrete Santillán, conteniendo firmas para la inscripción política, se ha determinado que existen firmas falsificadas. Sin embargo, dichas firmas fueron validadas por la OMPE y sirvieron para lograr la inscripción en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Otro tema que debemos advertir también, señor juez, en este proceso de recabar firmas para lograr la inscripción, se ha advertido un déficit de organización, pues no ha existido ninguna forma ni control de recabación de firmas, ni supervisión del trabajo de los recolectores, lo que dificulta, mejor dicho, lo que ha permitido que en este proceso de inscripción se presente firmas falsas y consecuentemente su participación en la vida política del país. Por esta situación, señor juez, se le imputa a la persona jurídica, partido político Podemos por el Progreso del Perú, hoy Podemos Perú. En el proceso de inscripción presenta un defecto de organización debido a que no ha existido control del proceso de recabación de firmas, capacitación ni supervisión a los recolectores, es decir, no se ha adoptado ninguna medida organizativa necesaria para el proceso de recabación de firmas, circunstancia que ha permitido que se presenten firmas falsas ante el Jurado Nacional de Elecciones, firmas que han sido consideradas como válidas por la OMPE,
obteniendo con ello pues el partido el beneficio de lograr su inscripción en el registro de organizaciones políticas materializada en la resolución 57-2018 del Jurado Nacional de Elecciones, debido a que se requería un mínimo de 716.000 firmas válidas, y la Oficina Nacional de Procesos Electorales validó 733.719 firmas, esto es 4 firmas más de lo requerido. Señor juez, este es en concreto los hechos, y también pues estas situaciones puntualmente se encuentran respaldadas con los elementos de convicción, que esto oportunamente se ha corrido traslado a las partes y que también tienen pleno conocimiento. En relación, bueno, respecto al primer elemento, debemos decirles para fines de identificación de la persona jurídica, en cuanto a... Señor Mical, es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. A ver, el abogado defensor. Lo escucho. Señor juez, le solicito que por igualdad de armas me conceda el mismo tiempo que ha tomado el señor fiscal, que son 17 minutos aproximadamente. Está bien. Muchas gracias. Primero, como siempre, señor, mi salud y mi respeto. Y en esta audiencia nos oponemos firmemente al requerimiento fiscal de incorporación del partido Podemos al proceso penal, porque no se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 91 del Código Procesal Penal. Anuncio que voy a cuestionar 3 temas. La relación de hechos, porque tiene un problema de diacronía en el tiempo. La fundamentación legal, porque no es aplicable al caso concreto. Y tercero, la tipificación del tipo de organización criminal y cohecho, dice el requerimiento fiscal. Si usted me permite, señor juez, compartir una lámina para hacerlo más rápido. Claro, doctor. Que ponga sus diapositivas. Señor juez, luego de escuchar a la Fiscalía, como síntesis de la imputación, la Fiscalía en su página 25 de su requerimiento establece algunas conductas que imputa. Estas conductas, estos hechos, consistirían en defectos de organización, porque no ha existido control del proceso de recaudación de firmas, y que estas circunstancias habrían permitido que se presenten firmas falsas al Jurado Nacional de Elecciones, lo que ha contribuido a su inscripción. Pero, señor juez, todos estos hechos imputados consisten en hechos anteriores a la inscripción del partido Podemos, que adquiere personería jurídica como sujeto de obligaciones y derechos recién con su inscripción en el registro de organizaciones políticas el 10 de enero del año 2018. Por eso digo que hay una diacronía en la relación de hechos con el tiempo, porque el señor fiscal pretende imputarle a esta persona jurídica que ha nacido el 18, hechos del año 16 y 17. Irregularidades en su inscripción, que dicho sea de paso y desde ahora, hay que remarcar que el señor fiscal ya ha comprendido por esos mismos hechos a las personas naturales que habrían cometido esos hechos. Claro, tienen su presunción de inocencia, pero ya ha comprendido a los personeros legales que se encargaron de inscribir al partido. En consecuencia, los hechos propuestos ya están siendo investigados por la Fiscalía y ahora se pretende incorporar al partido Podemos para que responda por hechos de cuando no existía. Y, señor juez, quiero recordar la casación 2353 del 21 de Ayacucho, 2353-21 de Ayacucho, que ya ha establecido en su fundamento octavo que en el caso de incorporación de personas jurídicas se exige, punto 2, la explicación circunstanciada del hecho. Dice, debe desarrollarse la cadena de atribución que la conecte con acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento del hecho punible. Entonces, consideramos que su juzgado sí puede controlar la corrección y la suficiencia de la imputación. Hemos ofrecido como elemento de convicción, su señoría, la resolución 057
del 2018 en el anexo 01, que se trata de la inscripción del Partido Podemos en el ROP. Ahora, las actividades de inscripción del partido del año 16 y 17, decíamos que en esa época todavía el partido no existía, y veamos qué es lo que establece la Constitución respecto a nuestro tema. En su artículo 35 establece prístinamente que la inscripción de un partido político se hace en el registro correspondiente y eso le concede personalidad jurídica, sujeto de obligaciones y derechos. Y como desarrollo constitucional, la ley orgánica, la ley de organizaciones políticas, la 28094, establece que la inscripción en el ROP le otorga personalidad jurídica al partido político. Y además, como hay justicia especializada, señor juez, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ya ha establecido en una resolución del jurado que la inscripción en dicho registro electoral es de naturaleza constitutiva, y esto es muy importante. La naturaleza constitutiva que le otorga personalidad jurídica y derecho a presentar candidaturas. ¿Por qué es importante que sea de naturaleza constitutiva y no declarativa? Porque los efectos de la inscripción tienen carácter ex nunc, hacia adelante. No como las declarativas, que son ex tunc, hacia atrás. El clásico ejemplo de una naturaleza constitutiva es una hipoteca. Se realiza en la minuta, pero no tiene efectos jurídicos mientras no se inscriba en el registro público. En la cuestión de los partidos políticos es igual. Pueden haber actividades previas, pero si no logra su inscripción, no nace la persona jurídica como partido político. Entonces, hasta aquí podríamos establecer que un partido político es una asociación de ciudadanos que se organizan para participar en la vida política del país, que tienen inscripción propia en el registro, que su inscripción es constitutiva y a partir de la cual pueden ser sujetos de derechos y obligaciones. En consecuencia, señor juez, como los hechos imputados son anteriores, sus integrantes sí pueden responder personalmente por cualquier delito que hayan cometido y de hecho ya algunos de ellos se encuentran comprendidos. Por tanto, hasta este momento digo que la relación de hechos que exige el artículo 91 no se ha cumplido teniendo en cuenta la casación que hemos referido. Luego, en segundo término, existe un grave error en la fundamentación legal, porque la Fiscalía debía fundamentar la aplicación de la ley al caso concreto, y no lo ha hecho, no ha fundamentado. Se ha limitado a decir fundamentos legales, del 90 al 93 del CPP, y artículo 105 del Código Penal. Pero no ha reparado en lo siguiente, señor juez, y por eso solicito su control. El artículo 105 no es aplicable a este caso. Este no es un caso en que ya hay un partido político y hay financiamientos ilegales, por ejemplo. Este no es el caso, porque el artículo 105 del Código Penal exige que el hecho punible sea cometido en el ejercicio de la actividad de esa persona jurídica. Ejercicio de la actividad. ¿Y cuáles son las actividades del partido político? Están en la ley 28094, artículo 2. Asegurar la vigencia del sistema democrático, representar la voluntad de los ciudadanos, canalizar la opinión pública, participar en procesos electorales y otras 10 actividades más. Pero la Fiscalía, en este punto, no ha determinado cuál es la actividad del partido Podemos en cuyo ejercicio haya podido cometer algún delito. Repito, señor juez, que ya hay personas naturales procesadas por las supuestas irregularidades en la inscripción y me remito a la disposición fiscal 64 que he ofrecido como elemento de convicción y está en el anexo 3. Pero, asimismo, señor juez, leyendo los elementos de convicción de la Fiscalía, hay otros elementos de convicción que no los ha citado porque son contrarios a su tesis fiscal. Por ejemplo,
Se habla de una inusitada celeridad en la verificación de firmas. La propia Fiscalía ha citado a 14 trabajadores. Todos esos trabajadores son los verificadores de las firmas de Podemos. Más, o entre ellos hay también un jefe o supervisor y un perito de la OMPE que ha participado en la verificación. ¿Y qué es lo que han dicho? Todos, señor juez, absolutamente todos, han testimoniado que el procedimiento de verificación de firmas se realizó con normalidad, que no hubo ningún tipo de presión y que cumplieron con el plazo legal. Pero esto no le informa el señor fiscal. Incluso el señor supervisor Antonio Eguavil añadió que en el año 2017 asignaba a los verificadores un promedio de 2.500 a 3.500 firmas por día y que fueron 30 verificadores, lo que les permitió cumplir con el plazo y que no se tomaba en cuenta los espacios en blanco, que no hubo ninguna presión para que se haga más rápido, ningún tipo de irregularidades en la verificación de firmas. Este testigo, señor supervisor de los verificadores, todavía trabaja en la OMPE. Respecto a la supuesta falsificación de algunas firmas que trae como gran argumento la Fiscalía, esta audiencia, fíjese, señor, la magnitud de los números que utiliza la Fiscalía. Por una parte, la OMPE ha validado 733.000 firmas. Y por otra parte, la Fiscalía cuestiona 8 firmas, porque serían falsificadas, porque eso está en investigación, y dice que por eso no cumple el requisito del partido. Lo que no dice la Fiscalía, señor juez, es que cada lista de adherentes tiene un responsable de página. Y ahí en mi presentación estoy presentando la lista de adherentes que hemos presentado también en el anexo 22 y se encuentra en la carpeta fiscal también en fojas 21.840. Y en esta cédula se dice claramente, hay un recuadro de responsable de página y a la vuelta se dice que no escribirán nombres ni datos falsos. ¿Cuál es la consecuencia de una firma falsificada? Es simple. La consecuencia es que si se descubre alguna firma falsa, se procesa a esa persona responsable y no al personero, porque éste no conoce ese hecho, ni menos al partido político. En estos casos se debe remitir copias certificadas a la Fiscalía de turno para la investigación correspondiente. Ya hay un caso judicial, señor juez, con sentencia, idéntico. Antes de esta Navidad, el 20 de diciembre del 23, el 25 Juzgado Penal Liquidador ha dictado una sentencia en la que falla sobreseyendo a Sandra Salas, es decir, estuvo de acuerdo con la Fiscalía, y absolviendo a Sandra Salas del uso de documento falso y declaración falsa en procedimiento administrativo. Y al mismo tiempo condena a 4 personas que fueron los responsables de esas páginas. Los hechos son exactamente iguales. La acusación era por haber falsificado 4 firmas en los planillones de recolección de Podemos. Se absolvió con justicia a la personera Sandra Salas y se condenó a los responsables de las páginas de adherentes. Pero a nadie, señor juez, ni al fiscal, ni al procurador, ni a otras partes, se les ocurrió que por estos hechos sea responsable el partido. La resolución judicial la he presentado como elemento de convicción en el anexo 23. ¿Por qué se para de contar las firmas cuando se validan? Eso tiene una explicación. La verificación se paró cuando se llegó al mínimo de firmas de 733.716, porque es innecesario seguir haciendo el trabajo de verificación. Y ha quedado de reserva un grupo de firmas de 57.769 firmas. No lo digo yo, lo dice la OMPE. Y ahí está el elemento de convicción que he presentado en el anexo 22. Razón por la cual no tiene ningún sustento la especulación fiscal, en el sentido que no habría alcanzado el requisito de firmas válidas, porque hay 8 firmas falsas, porque hay una reserva de 57.000 firmas. Y en todo caso, la autoridad competente sobre la inscripción y su cuestionamiento es el Jurado Nacional de Elecciones. La constancia de verificación de listas de adherentes ha sido presentada como anexo 22. Y respecto al trillado asunto
de la presunta irregularidad de subsanación de espacios en blanco con el sello de anulado, la Fiscalía no le informa, señor juez, que ya recibió el oficio 2530 del 21, que yo he presentado como anexo 27, donde la autoridad actual del OMPE le dice: los sellos de anulado en la lista de adherentes fueron plasmados por el propio personero en virtud de lo estipulado del artículo 7º del reglamento de verificación de firmas. Este oficio ha sido redactado en atención a 2 informes internos de la OMPE, el 1695-21 y el 1954 del 21, que he presentado también en los anexos 28 y 29. Además, señor juez, la subsanación no es clandestina, no fue clandestina, porque hay un acta firmada por Navarrete. El acta es del 15 de diciembre del 17, lo he presentado con el anexo 25, y no es la primera vez que se presentan estos hechos. El 7 de marzo del 16, el mismo año, o el año anterior, se permitió el ingreso a los representantes de otra agrupación política en vías de inscripción, que es el Progreso Nacional, a efectos de realizar la misma subsanación de espacios en blanco. Igual, el acta la he presentado como elemento de convicción, anexo 26. En resumen, señor juez, al contrario, podemos establecer que el partido Podemos en su inscripción sufrió una serie de trabas y de demoras, como por ejemplo el asunto del falso desistimiento de compra de kit electoral, que he presentado el anexo 32 y 31 para demostrar categóricamente que le intentaron robar la inscripción al partido Podemos y mediante reclamos se pudo conseguir continuar su inscripción. También hay un asunto, señor, de una pérdida del original del falso desistimiento de la compra del kit electoral. He presentado en el anexo 33 y 34 informes que acreditan que el jurado de elecciones sí envió toda la documentación completa a la OMP. Y es el señor Jorlan Arenas el que perdió un planillón para demorar la inscripción del partido. El personero tuvo que reponer ese planillón. Pero además también en resumen, señor, existen casos documentados que en vez de beneficios, como dice el señor fiscal, por el contrario, existieron diversas trabas y dilaciones en este proceso de inscripción. Ahora quisiera llamar a su atención sobre la legislación especial que rige esta materia, la ley 28.094 hasta la actual 30.995. La que nos importa es la 30.414, que modificó la primera ley, bajo la cual se inscribió el partido cuando había lista de adherentes. Hoy día hay lista de militantes y solamente son 25.000 firmas. Por ser importante, señor juez, he citado en mi oposición 2 jurisprudencias electorales del Jurado Nacional de Elecciones, y la más importante es la 0223 del 2023, que establece que a su vez la inscripción en dicho registro electoral es de naturaleza constitutiva. Y esto es muy importante para la resolución de la causa. Lo he presentado también en el anexo 38. Finalmente, he presentado, como este es un tema especializado, 2 informes jurídicos especializados de 2 abogados especialistas en derecho electoral, el doctor Fernando Bayón Landa Córdoba, que fue exsecretario general del Jurado de Elecciones, y el doctor Michel Samaniego Monzón, que fue también exsecretario del Jurado Nacional de Elecciones. Ambos especialistas concuerdan, en resumen, que los partidos adquieren personalidad jurídica recién desde su inscripción en el registro de organizaciones políticas que tienen una naturaleza constitutiva, y afirman que un partido político no puede responder por presuntos hechos delictivos cometidos antes de su inscripción registrada. E incluso dicen que para incorporar a un partido político se requiere que previamente estés inscrito y que los hechos imputados guarden conexión con el ejercicio de sus actividades. Es algo que le he reclamado hoy día a la Fiscalía. Finalmente, señoría, unas palabras
sobre el partido Podemos Perú. El partido ha participado ya en 4 elecciones electorales. En el 18 obtuvo 1.300.000 votos. En el 20 obtuvo 1.240.000 votos. En el 21 obtuvo 750.000 votos. Y en las últimas elecciones del año 22 obtuvo 1.600.000 votos. Lo que acredita pues que estamos ante un partido político democrático. Por último, y con esto concluyo, señor juez, anunciamos que íbamos a cuestionar el tipo penal incoado en 2 puntos, en 2 puntos. La Fiscalía, en la página 29 de su requerimiento, dice organización criminal 317 y cohecho activo pacífico 308. Sin embargo, señor juez, el tipo penal del delito de organización criminal requiere como finalidad teleológica que la organización esté destinada a cometer delitos. Y la Convención de Palermo dice que estos tengan directa o indirectamente un beneficio económico. Y el fiscal superior, jefe de la Fiscalía de Crimen Organizado, el doctor Jorge Chávez Cotrina, ha escrito un libro sobre criminalidad organizada en la que dice: la finalidad delictiva de las organizaciones criminales es la de llevar a cabo actividades con fines de lucro. El aspecto esencial de la criminalidad organizada desde su perspectiva material es la de conseguir ingresos económicos. El verdadero objetivo que tienen las organizaciones criminales es acumular riquezas, sean estas de carácter económico o ventajas materiales. Y en este caso concreto, señor, en esta audiencia, ni siquiera en su escrito, la Fiscalía no ha precisado cuál es el beneficio económico que le imputa al partido Podemos, ni tampoco ha ofrecido ningún elemento de convicción de este elemento del tipo penal. La finalidad de una organización política es participar en la vida política del país. En cambio, una organización tiene como finalidad cometer graves delitos para obtener lucro. Esta diferencia es muy importante, señor juez, y lo planteo para que usted lo examine y se pueda finalmente rechazar el requerimiento fiscal. Con respecto al otro delito de cohecho activo específico, la situación es peor, porque la Fiscalía no presenta un fáctico del delito. No hay una relación de los hechos delictivos de cohecho. Ausencia total. Tampoco presenta ningún elemento de convicción de cohecho. También debe ser rechazado. Concluyo, su señoría, diciendo primero que los partidos políticos son ciudadanos, son asociaciones de ciudadanos, personas jurídicas de derecho privado, cuyo objeto es participar en la vida política del país. 2, que nacen con su inscripción en el registro de organizaciones políticas que les otorga personalidad jurídica. 3, que la inscripción de un partido político es de carácter constitutivo con efectos ex nunc. 4, que un partido no puede responder por hechos anteriores a su inscripción en el ROC. Y en este caso ya existen personas naturales procesadas por los mismos hechos. La defensa concluye y descansa, su señoría.